Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como acá todos los lunes a la 1:30 detrás del Ministerio de Hacienda decimos fuerte y claro, no más pérdidas. Gracias a Javier del Juego de la Razón, llegó alguien acá, una candidata presidencial, Carola Canelo, abogada de la Universidad de Chile, para manifestarse respecto a la censura del proceso constituyente y a las 5 propuestas del desafío no más pérdida. Para poner en contexto, le respondimos al ministro Izaguirre el viernes pasado porque la pregunta 5 está completamente censurada. Según ellos se censuraron 30.000 personas, no, fueron 74.000 personas censuradas y para eso dejamos a Carola que se manifieste. ¿Qué te parece todo esto, Carola? Muchas gracias, Gino, por la invitación. Es extremadamente grave que el gobierno de Bachelet censure cuantiosas respuestas a alrededor de 74.000 ciudadanos que han sido censurados y que ellos propusieron expresamente al contestar la pregunta 5 de este mal llamado proceso constituyente el deseo de consagrar constitucionalmente el derecho de propiedad privada sobre los fondos de pensiones. Ahora, debo decir con total franqueza, no me extraña, porque el gobierno de Bachelet realmente es profundamente antidemocrático y censurador. Y por lo tanto, no me extraña, no hay realmente en Chile un proceso constituyente y por eso, si nosotros logramos tener el poder político en las próximas elecciones presidenciales, nosotros sí vamos a llamar a que la sociedad haga un proceso constituyente fidedigno en el cual sea vinculante, es decir, que lo que decida la sociedad como nueva carta fundamental sea obligatorio para los gobernantes, porque la Constitución lo que busca es controlar a los gobernantes y no controlar a los gobernados. Y es importante que la ciudadanía sepa que nosotros vamos a convocar a esa Asamblea Constituyente en base a una norma expresa, que es el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho fundamental de los pueblos a su autodeterminación. Y por lo tanto los pueblos tienen todo el derecho a formar su propia constitución, una constitución que va a limitar el poder político, que puede establecer el poder revocatorio de las autoridades que son corruptas o que violan los derechos humanos, las iniciativas de ley de los ciudadanos y una serie de otras limitaciones al poder político. Por lo tanto, es extremadamente grave lo que ha ocurrido. Es muy grave lo que ha ocurrido, que censuren un proceso constituyente. Extremadamente grave, incluso es más, miren la contradicción, no hacen un proceso realmente constituyente porque la sociedad no es vinculante, sino que son meras opiniones e incluso esas meras opiniones en esta metodología mediocre del gobierno de Bachelet ni siquiera lo respetan. Perfecto. O sea, ni siquiera respetan estas meras opiniones no vinculantes, ni siquiera las quieren mostrar, claro. Lo cual constituye una censura que infringe una garantía constitucional de un derecho humano a la libertad de expresión de los ciudadanos. Perfecto. Carola, y respecto a las 5 propuestas de no más pérdidas, ¿qué te parecen? Primero vamos con las 2 que son legales, el tema de que hoy en día a la gente no se le paga la pensión básica, que es uniforme para todos los ciudadanos y que está a nivel constitucional los 103.000 pesos. ¿Qué te parece esa primera...? Esa primera propuesta que ustedes hacen, la comunidad Gino Lorenzini, la comunidad Felices y Forrados, que desean eso, es completamente congruente con el ordenamiento jurídico. Lo que ocurre es que la autoridad política ya perdió el decoro en nuestro país, ya prácticamente es una autoridad corrupta en el sentido de que ejerce el poder político en beneficio de unos pocos, los dueños de la AFP, los dueños de las compañías de seguro y los grupos económicos que son los mismos que los financian a ellos en las campañas políticas y por lo tanto infringen y ellos no van a reconocer el cumplimiento de la Constitución. Claramente aquí hay una infracción constitucional porque la autoridad debe dar una pensión básica uniforme y no está cumpliendo con la normativa constitucional. Perfecto. Claramente, y por lo tanto, en estricto rigor, la presidenta hace rato debería haber sido destituida. Si nosotros viviéramos en un país más decente, con autoridades políticas mucho más decentes, hace rato que habría sido podido ser ella destituida porque incurre en la causal de acusación constitucional, la primera mandataria, claro, en no cumplir la Constitución y las leyes. Que ella cuando jura el cargo, desempeñar el cargo, debe cumplirlo conforme a la Constitución y las leyes. Ella hace rato debería haber sido destituida. Por este caso, por el caso Cabal, por el caso Soquimich, por el caso Tsunami, entre otros casos de grave corrupción que nosotros hemos tomado conocimiento. ¿Y qué te parece el tema de las comisiones fantasma, que la AFP esté posiblemente desviando dinero a instituciones que no están cumpliendo los requisitos? ¿Qué te parece eso? Es extremadamente grave. Ojo, las personas, los trabajadores de Chile, todos los trabajadores, dependientes, independientes, todos los que cotizan. A nosotros se nos están robando nuestros fondos de pensión. Esa es la situación jurídica de lo que ocurre hoy. ¿Por qué? Porque nos están quitando de nuestra remuneración, sale la cotización, que forma parte de la remuneración del trabajador. Claro.
y por lo tanto hay derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, así lo establece el decreto ley 3500, y eso está garantizado por la Constitución en el artículo 19, número 24. Por lo tanto, cuando hay comisiones fantasmas, esas leyes de comisiones fantasmas que fueron creadas con la participación del actual ministro de Hacienda, Valdés, e Izaguirre, Claro. Macías, Ferreiro, ellos son responsables de una inconstitucionalidad al afectar con las comisiones fantasmas la distracción de fondos de pensión en manos de terceros que ni siquiera están autorizados por ley porque no tienen giro único para poder Claro. administrar nada. Claramente eso constituye una desviación de dinero que es susceptible de dos acciones. Una, la destitución, la acusación constitucional contra el ministro de Hacienda Valdés por no cumplir la Constitución y las leyes, el derecho de propiedad, Claro. y en segundo lugar las acciones penales respectivas contra todos los que resulten responsables en esta desviación de dinero conforme al artículo 19 del decreto ley 3500, que establece que en estos casos de desviación se aplican las penas penales del artículo 467 del Código Penal. Por lo tanto, esto es extremadamente grave, y cuando la ciudadanía dice con sentido común que le están robando sus fondos de pensiones, eso jurídicamente es así, y por lo tanto amerita la vía de la acusación constitucional, que lo dudo que tengamos 10 diputados Claro. decentes, con convicción, que destituyan al ministro Valdés, pero existen las acciones penales que cualquier ciudadano puede ejercer contra todos los que resulten responsables. Carola, por el honor al tiempo, te invito a hacerte una entrevista más en profundidad, que podamos entrevistar con calma para ver tu punto de vista respecto a todos estos puntos y agradecerte haber venido para acá, al Ministerio de Hacienda. Invitamos a todos los candidatos presidenciales a que se manifiesten. ¿Por qué acá muchos no se manifiestan respecto a la AFP? ¿Será porque en el gobierno de Ricardo Lagos se crearon las comisiones fantasmas? ¿O será porque en el gobierno de Sebastián Piñera vinieron y bajaron la multa a las AFP desde un 100% a un 1% del encaje? Entonces, acá la democracia es esto: dialogar, discutir, y todo candidato que venga acá todos los lunes a la 1:30 no solo va a poder presentar su idea, sino después va a tener una entrevista en profundidad con la comunidad Feliz y Forrado. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Javier, Yo quería del Juego de la mencionar Razón. una cosa. Sí, por supuesto. Bueno, quiero mencionar que la instancia esta del Juego de la Razón lo que está abriendo es la posibilidad de explorar el método de la Asamblea Constituyente que quizás nos merecemos. Hubo un ejercicio de Asamblea Constituyente forzado que metodológicamente no sé quién avala, la avalan políticos, pero no sé qué figuras de las ciencias sociales avalan el método de la Asamblea Constituyente, que vemos los fallos que Claro. ya tiene. Es decir, Gino, que clara falla en el proceso. Entonces quiero apuntar un poco a esto. Tenemos acá a Carola Canelo, que es abogada, el Gino Lorenzini, ingeniero comercial. Ingeniero o sea, hay un comercial. encuentro interprofesional, ¿sí? Claro. Interdisciplinario, que agiliza y depura la ética de lo necesario para la ciudadanía. El Juego de la Razón un poco lo que trató era de sustraer el editor que generalmente reduce Claro. las conversaciones al control social Por supuesto. y generar una máquina de sentido común. Básicamente ellos están acá, ambos han participado, como espero e invito a que cualquier cientista social que critique la metodología constituyente que ha desarrollado el gobierno, que se acerque, que opine, que mande un video a través del Juego de la Razón. Yo no soy metodólogo, tuve formación en metodología suficiente como para saber que esto es más cercano a un focus group, ¿sí? Entonces, creo que hay mucha gente en las ciencias sociales que la tiene muy clara y que debería estar haciendo documentos de peso sobre el cuestionamiento metodológico del proceso constituyente que sirvan de referencia para cuando, bueno, si sale Carola Canelo o si sale alguno que realmente concentre el poder ciudadano en un proceso que ordene el país desde una referencia fundacional, ¿sí? Claro. Eso, entonces la invitación es, hay un hashtag @ el Juego de la Razón en YouTube. Ya hay muchos videos de Carola, de Gino, de otras personas que están interactuando. Y la generando democracia. Y o sea, la idea es que están abiertos, que no hay censura, cualquiera lo puede hacer. Y eso, dejo abierta la invitación a los cientistas sociales a que cuestionen este pseudo proceso constituyente y a la vez vayan estableciendo cuáles son los hitos, ¿eh? Héctor Vega, un economista, en algún momento hizo como un decálogo de los principios que tenía que tener una redacción de asamblea constituyente, ¿eh? Eso. muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes a la 1:30. Muchas gracias.